Alguien dijo nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad, nada más que esperar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, te veré, tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más, yo quiero más. ¿Dónde estás? 1.000.000 de veces más, sí, 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces. ¿Dónde estás? 1.000.000 de veces más, yo quiero más, yo quiero más, queremos más. ¿Por qué no levantas el nombre de Jesús con tus palmas? Le das ese aplauso al Rey de Reyes. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Hoy es un glorioso día para exaltar su santo nombre. Amén.
empieces a levantar su nombre y cantas conmigo. Mi vergüenza Nosotros sabemos que tenemos un rey que resucitó, un rey que nos dio libertad y un rey que nos ha dado todo. ¿Puedes dar un grito de júbilo? Vamos, levanta tus palmas arriba. En pecado estaba yo, en vergüenza y en temor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, 4. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, 4. La 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 la. La 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 la.
buenas noches, queridos hermanos. Como siempre, como cada miércoles, qué gusto me da saludarles a través de este medio. Bueno, pues hoy miércoles 11 de noviembre de 2020 vamos a comenzar una nueva serie que sin lugar a dudas va a ser de bendición para todos los que la vamos a ver, para todos los que la vamos a escuchar, ya que seremos edificados con la bendita palabra de Dios. El mes de octubre tuvimos un hermoso discipulado en el cual, pues como usted sabe, hubo algunos invitados, el pastor Rodrigo, el pastor Germán, la profeta Mario y el pastor David, que nos edificaron bastante, construyeron en nuestra vida pues algo hermoso y nos instruyeron acerca de la promoción que esta crisis va a traer para nuestra vida. Recuerde que los problemas en Cristo siempre son un escalón para subir más alto en un nivel mayor de victoria. Así es que hemos concluido esa serie, La crisis no me detiene, me promueve, y vamos a comenzar ahora una nueva serie que le hemos titulado Amor por nuestra casa, refiriéndonos a la iglesia local donde nos congregamos, la iglesia Celebrando al Rey. Si usted se congrega ahí en la iglesia Celebrando al Rey, estoy seguro que esta serie le va a ayudar muchísimo. Durante los siguientes miércoles vamos a estar hablando acerca de el amor por nuestra casa, por nuestro servicio, qué es lo que el Señor nos habla, qué es lo que el Señor nos indica, nos instruye. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del servicio, acerca del amor que le debemos de dar a Dios, que es el mismo, Dios espera el mismo amor con el cual Él nos amó. Dice, recuerde usted que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el amor que demanda Dios de nosotros es un amor como el que Él mismo nos dio a nosotros entregando a su Hijo, es decir, un amor sacrificial. Sin duda alguna, esta serie va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y si usted no se congrega en la iglesia Celebrando al Rey, de todos modos, donde se congregue le va a ayudar mucho esta serie. Recordemos lo que dijo el salmista: el celo por tu casa me consumirá. Por lo menos 700 años después, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo, que volteó a los cambistas, a todas las personas que estaban en el templo, los discípulos recordaron estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: el celo por tu casa me consumirá. Así es que, queridos hermanos, el celo por la casa de Dios nos debe de consumir. Así es que vamos a comenzar con este hermoso discipulado. Le voy a pedir que ahí en su hogar o donde quiera que me esté viendo, cierre sus ojos y demos una palabra de agradecimiento. Padre bendito, Padre santo, Señor, te damos las gracias por este hermoso tiempo de miércoles de discipulado, donde profundizamos un poco más en tu palabra, Señor. Revélanos los misterios del reino, Señor. Ayúdanos a saber entender, ayúdanos a saber comprender, Señor. Permite que llevemos en práctica, Señor, todo lo que aprendamos el día de hoy, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. Ayúdame, Señor, utiliza mis labios, Señor, mi vida, para que pueda impartir algo en la vida de mis hermanos, que pueda sumar algo en la vida de ellos, Señor, y que todos juntos podamos ser siervos tuyos, Señor, y amarnos los unos con los otros, y ayudarnos los unos con los otros, y siempre darte gloria y honor a ti, y ministrarte a ti, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos, hermanos, pues vamos a comenzar. Recordé también cuando el Señor Jesucristo en ese mismo pues acontecimiento, cuando volteó las mesas, volteó a los cambistas, Él dijo: mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración. Bueno, pues me gustó la frase de un hombre llamado Thomas Fuller, que decía: quien se ama a sí mismo, ama a un hombre malvado. Palabras pues de reflexión y palabras muy ciertas. Una vez más lo voy a decir: quien se ama a sí mismo, ama a un hombre malvado. Así es que el ser humano, hermanos, siempre ha tenido un problema desde tiempos memoriales.
Y este problema ha sido el orgullo o la vanidad. Recordemos al gran sabio Salomón diciendo lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El ser humano solo piensa en sí mismo. Le ha levantado un monumento a su propio ego. El ser humano es muy ególatra, muy vanidoso, muy orgulloso. Y pues como usted sabe, aplaudimos todo aquello que levanta el ego. Por ejemplo, decimos qué bien te ves, y las personas que se les dice eso, pues se sienten orgullosas, se sienten hasta cierto punto con alguna presunción, o podemos decir qué bien lo hiciste, eres el mejor, nadie te supera, etcétera, etcétera. El ser humano nada más quiere el reconocimiento y por ende no quiere servir a otros, no le gusta servir a otros. El abogado no le ayuda al pasante, el arquitecto, por ejemplo, no le calienta las tortillas al albañil, la señora de la casa no le da de comer a la que le hace el aseo, y muchas cosas así podemos ver que al ser humano no le gusta servir a los demás, tanto así que hasta un dicho se ha vuelto muy famoso, y usted lo recordará, que se rasquen con sus propias uñas. Todos lo hemos escuchado, que esa persona se rasque con sus propias uñas. Bueno, pues esta es la razón por la cual muchas iglesias tienen falta de obreros. Muchas iglesias, muchas congregaciones tienen falta o les hace falta servidores. Por esta misma razón, muchos matrimonios se desintegran. ¿Y por qué? Pues porque no quieren servir a sus cónyuges. ¿Por qué? Pues porque ellos o las personas, el ser humano es muy ególatra, muy orgulloso. Usted y yo como personas que hemos creído en Jesucristo como dueño y Señor de nuestras vidas, debemos saber que el ser humano fue creado para que fuese Señor y también siervo. Esto es muy importante. El ser humano, usted y yo fuimos creados pues para tener dos, ¿cómo pudiéramos decirlo? Dos actividades o dos características, esa es la palabra, dos características: ser señores, pero también ser siervos. Recordemos que Adán tenía autoridad sobre los animales, pero también tenía que trabajar el huerto, tenía ese trabajo él, esa labor, o sea, él era señor de toda la creación que el Señor le puso. Los animales venían a él y él les ponía nombres. Pero también el Señor le dijo: trabaja el huerto. Pero debido a su desobediencia hubo una gran caída en el ser humano y grandes consecuencias sucedieron. Entre ellas entró el pecado, la depravación total del ser humano, la maldad y muchas cosas más. El plan de Dios nunca fue que el ser humano fuera únicamente Señor, y por consecuencia de la caída, a ningún ser humano le gusta servir a otro ser humano, porque esto va en contra de su naturaleza caída. ¿Cuál es su naturaleza caída? Que quiere que le sirvan a él siempre, al ser humano. Él no le gusta servir a alguien más, siempre quiere todo para mí, todo para mí, todo para mí. Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, uno de sus propósitos fue cambiar esa mentalidad. Fue cambiar ese pensamiento de todo para mí, de soy orgulloso, me gusta recibir, pero no me gusta dar, etc. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero que me acompañe a su escritura, al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este verso la palabra arrepentíos significa cambiar la manera de pensar, cambiar la mentalidad, cambiar de rumbo, pero cambiar radicalmente. Si usted iba a la derecha, es hacer un giro e ir para la izquierda. Si usted iba para adelante, hacer otro giro e ir para atrás. ¿Por qué razón comenzó Jesucristo con el arrepentimiento? Él dijo: arrepentíos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué Jesús comenzó con el arrepentimiento? Porque esta mentalidad que tenemos, pónganme atención,
dice que hay dos tipos de personas en la iglesia local o en nuestra casa. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas que dice la iglesia que hay? Número 1, los ministros, y número 2, los congregantes. O sea, la mentalidad de la iglesia es que los ministros son los únicos que tienen dones y talentos para servir a Dios, y que los congregantes son los que se sientan en una silla los domingos y no se involucran en nada. Mire qué forma de pensar de la iglesia del siglo XXI. Pero Jesús vino en contra de esa mentalidad y nos dice: arrepentíos, cambien esa mentalidad. Y nos dice que cada miembro de su casa es un ministro, óigame bien, y también un siervo que está capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. Y no solamente eso Jesús hizo. Jesús trajo consigo otra perspectiva de lo que significa el amor por su casa y el servicio al prójimo. Jesús vino a cambiar 3 mentalidades. Diga conmigo, 3 mentalidades. Apúntelo ahí, diga, 3 mentalidades. Número 1, que dejemos de vivir para nosotros mismos y que hagamos algo por nuestro prójimo. Jesús vino a cambiar esa mentalidad, como vimos hace un momento. El ser humano, por la naturaleza caída, siempre quiere que le sirvan a él, siempre, y él nunca quiere dar a cambio nada. Por eso Jesucristo vino a cambiar esas mentalidades. Número 1, Jesucristo dijo: dejemos de vivir, o el ser humano que deje de vivir para sí mismo y que haga algo por su prójimo. Jesucristo vino a cambiar otro tipo de mentalidad, que dejemos de pensar que solamente las personas que se encuentran en algún oficio ministerial como pastores, evangelistas y maestros son los que sirven o deben de servir. Jesucristo dijo: cambia esa manera de pensar. Todos son siervos de Dios, todos son ministros de Dios. Y número 3, que para llegar a la grandeza no hay que tomar la autoridad a la fuerza, sino que se consigue por medio del servicio a otros. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Una vez más voy a decir este tercer punto, que Jesucristo dijo que cambiemos esa mentalidad, que para llegar a la grandeza no hay que tomar la autoridad a la fuerza, sino que se consigue esa autoridad por medio del servicio a otros. Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. Quiero que lo vean en Filipenses 2:7, dice la palabra de Dios: sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Veamos cuál es el significado de la palabra siervo. La palabra siervo en el griego, que es el idioma original, sí, es doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, que significa esclavo. El significado exacto de esta palabra es uno que tiene una actitud permanente de servidumbre para otros. Miren, Jesucristo, dice el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo, Jesucristo, tomando forma de doulos, o tomando forma de servidumbre para otros. Jesucristo vino a servir, amados hermanos. Uno que es, esta palabra doulos, es uno que es reducido a servidumbre permanente. Un doulos es un esclavo voluntario del Señor. Yo no sé si usted me está viendo a través de la transmisión, yo no sé si a usted le gustaría ser un doulos. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, a servir a los demás, a servir a nuestro prójimo, no nada más a nosotros que nos sirvan, sino nosotros fuimos llamados siervos, fuimos llamados doulos, uno que es reducido a servidumbre permanentemente, sí. Si antes éramos esclavos del pecado, si antes éramos esclavos de la droga, del alcohol, del cigarro, de los antidepresivos, de las malas palabras, ahora que Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado, debemos de ser voluntariamente esclavos de Jesús. Óigame bien, y no solamente de Jesús, también de nuestros prójimos. En Cristo solo hay de dos:
O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Tú decides. La pregunta es, ¿de quién quisiera ser esclavo? ¿Del pecado o de Jesucristo? Si decides ser esclavo de Jesús, entonces tienes que tener un estilo de vida de servicio. Por eso es que un doulos es un siervo fiel. Jesús fue un doulos. Él permanentemente tenía una actitud de servicio y se dio por completo a los demás. Acabamos de ver el texto. Él no pensó en sí mismo, sino que su mente y su corazón estuvieron siempre en servicio a su prójimo. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó un ejemplo clarísimo, que podemos seguir sus pisadas, podemos seguir su ejemplo, Él siendo siervo de los demás. Ahora quiero que vaya conmigo a Mateo 20:28. Mire, hablando de Jesucristo nuevamente, que dice San Mateo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, Jesús nos habla de su mentalidad acerca de cómo llegar a ser grandes en el reino de Dios. Le pregunto algo: ¿a alguien le gustaría ser grande en el reino de Dios? A mí me gustaría ser grande en el reino de Dios. Yo creo que a todos nos gustaría ser grandes en el reino de Dios, y quiero que vea cómo Jesús nos dice que podemos ser grandes en el reino de Dios. Vaya conmigo nuevamente a este Evangelio de Mateo, ahora en el mismo capítulo 20, ahora en el versículo 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, mire bien, esa palabra es importante, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esa palabra también es importante. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermano, hay dos palabras interesantes en este verso, se las acabo de decir, y son importantes por su significado. La primera es la palabra grande y la segunda es la palabra servidor. La palabra grande es sinónimo de mega, que tiene mucho tamaño, grande en rango y grande en autoridad. Y la palabra servidor es la palabra griega diácono, con K, diácono, que significa uno que sirve en forma general para ayudar a otros. También significa uno que sirve aliviando las necesidades de otros. Es otro significado, uno que sirve a la iglesia y a la comunidad en cualquier necesidad, inclusive en servir las mesas, como dice el libro de Hechos. ¿Se da cuenta, amado hermano? Grande y servidor tiene que ver con la palabra diácono, que significa servir permanentemente a nuestros hermanos y servir en todas las áreas. Servir aliviando las necesidades, sirviendo las mesas, sirviendo en la iglesia. A eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que nos dejó Él. La persona que quiere posiciones de autoridad sobre los demás, tanto en la iglesia como en cualquier otro lugar, y no está mal tener una posición de autoridad, es permitido, Jesucristo lo dijo, el que quiera ser grande es permitido, pero la persona que quiera ser grande o que quiera tener una posición de autoridad, entonces tiene que servir las mesas, por así llamarlo, o tiene que servir a sus prójimos. Ayudar, poner, cargar, barrer, limpiar, traer. Hermano, esto no es como el mundo. Esto es el reino. Y en el reino, si queremos ser grandes, tenemos que servir a nuestros hermanos. En cualquier otro lugar, en las empresas, en fábricas, a los grandes los sirven. Pero en el reino es diferente. Si queremos ser grandes, entonces nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos. En otras palabras, amar su propia casa y entregarse a ayudar a otros. Amar su propia casa. ¿Cuál es su casa? Su iglesia local. Si usted quiere ser grande en su iglesia local, si usted quiere ser grande en el reino, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Servir a nuestros hermanos. Y esa es una forma
de amar nuestra casa, sirviendo a nuestros hermanos, porque sabemos que la casa la componemos el cuerpo de Cristo, que somos las personas. Si amamos la casa de Dios, entonces por ende vamos a servir a nuestros hermanos. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Así como Jesús lo dijo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra primero en el idioma griego es protón, que significa jefe, líder, uno que es primero en rango y autoridad. Creo que es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Amado hermano, la verdadera grandeza no se logra por medio de enseñorearse de la gente, no se logra siendo un dictador, no se logra teniendo autoritarismo, sino que se logra siendo diácono y el doulos de todo el pueblo en la casa de nuestra asignación. La pregunta es, ¿cuál es tu casa, la casa de tu asignación donde el Señor te envió? A que te siembres, a que des fruto. Esa es la casa de tu asignación, la iglesia, y en este caso la iglesia celebrando al Rey. Si tú te congregas ahí, entonces el Señor nos dice, si quieres ser grande, si quieres ser el primero, si quieres ser protón, si quieres ser el diácono, entonces sirve en la casa de tu asignación, sirve a tus hermanos, sé un diácono, sé un doulos, sé un siervo. Así es que el mismo Jesucristo hizo esta función de doulos y de diácono. Quiero que vaya conmigo ahora a Juan 13:3 al 5. Versículos del 3 al 5. Miren lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos damos cuenta, hermanos, ahí estaba Jesús haciendo esta función de diácono. Ahí estaba Jesús haciendo esta función de siervo, de esclavo, de doulos. Entonces, en la antigüedad, cuando llegaban a la casa de las personas, como los caminos eran de polvo, no había pavimento, eran de tierra, pues llegaban con los pies sucios, llegaban con los pies con polvo, y el anfitrión tenía a un siervo en la casa ya preparado con una toalla para que les limpiara los pies a las visitas. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Él se hizo siervo y le empezó a limpiar los pies a los discípulos. Aquí a mí me entra algo en la mente y yo me pongo a pensar que en esa reunión que Jesucristo estaba limpiando los pies de los discípulos, que estaban haciendo la función de doulos y de diáconos, ahí estaba Judas y sirvió a Judas. Estaba Tomás el incrédulo y sirvió a Tomás el incrédulo. Y el incrédulo, claro, todavía Judas no lo había traicionado, Tomás no estaba siendo incrédulo, pero Jesucristo ya sabía que posteriormente eso iba a suceder. Estaba Pedro, que lo negó 3 veces, y aún así sabiendo esto, nos dejó por sentado que debemos de servir a nuestros hermanos, bendecir a nuestros enemigos y amar a nuestros prójimos. Pastor, ¿van a hablar mal algún día de mí? Posiblemente. Pastor, ¿me van a traicionar? Posiblemente. Pastor, ¿me van a vender con otros? Posiblemente. Pero eso no quiere decir que no tengas una posición de doulos o de diácono. Jesús es nuestro mejor ejemplo y Él lo hizo aún con Judas, Tomás y Pedro. Cada uno de nosotros debe de cambiar la mentalidad del hombre caído que aún nos acompaña. El hombre viejo está con nosotros y esa mentalidad de hombre caído que vimos al principio, que queremos todo para nosotros sin servir a nuestra casa, sin servir a nuestros hermanos,
Entonces debemos cada uno de cambiar esa mentalidad y recibir la mentalidad renovada de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer. Esto se adquiere dejando de querer recibir siempre y más bien buscar las oportunidades para dar y servir. Recibir la mentalidad renovada de Jesús se adquiere no guardando rencor, más bien perdonando y olvidando. No querer llegar a ser un líder a costa de pisotear a los demás, sino sirviendo a los demás. Si usted está dispuesto realmente a amar a Dios, entonces comience a olvidarse de usted mismo, de pensar en lo suyo solamente y comience a servir a otros y comience a amar la casa de su asignación, que es ahí donde el Señor le va a poner a sus hermanos para que los sirva. Empecemos en nuestra casa, yo creo, en nuestro hogar. Creo que es fácil hacerlo en nuestro hogar. Empecemos también, sigamos en nuestra iglesia, como lo que acabo de decir. En nuestro trabajo hagámoslo y nosotros mismos nos daremos cuenta de las vastas ganancias de servir a Dios, óigame bien, y a nuestros prójimos. El concepto bíblico de servir es tener una actitud de dar nuestro servicio como un acto de amor sin esperar nada a cambio, y aún más en la casa que amamos, porque ahí se encuentra reunido el cuerpo de Cristo y nuestros hermanos. Así es que yo le voy a pedir en esta hermosa noche, querido hermano, que si usted quiere servir a Dios, que si usted quiere tener esa posición de doulos, que quiere tener esa posición de diácono, entonces no deje de servir en la casa de su asignación. No deje de servir a sus hermanos. Estos miércoles que vamos a tener más adelante, vamos a estar hablando yo y mis hermanos que me van a ayudar, mis hermanos líderes de la iglesia, vamos a estar hablando del amor por nuestra casa, de nuestra asignación, que es la iglesia Celebrando al Rey, en la cual vamos a recibir palabra de Dios y va a estar penetrada en nuestros corazones para que podamos servir con mayor efectividad a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, porque así seremos grandes en el reino de Dios. Así tendremos las características y las actitudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, desechemos esa mentalidad de hombre caído, que solo queremos todo para nosotros, que solamente queremos el orgullo. Desechemos eso y digámosle al cuerpo de Cristo, a la casa de nuestra asignación y a nuestro prójimo: estoy para servirte. Habiendo dicho esto, te voy a pedir que cierres tus ojos, voy a bendecir tu vida y vamos a ser despedidos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque hoy hemos entendido un concepto, Señor, que tú quisiste darnos a nuestra vida, a nuestro corazón, en el cual, Señor, somos siervos, Señor, somos esclavos tuyos. Tomamos esa posición de diácono, Señor, para amar a nuestros hermanos, servir a nuestros hermanos, amar la casa de nuestra asignación, Señor, servir en nuestra casa, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, desde mi hogar yo levanto mis manos, Señor, y envío la palabra para que esta enseñanza, Señor, se quede grabada en sus corazones. Y cuando asistan a la iglesia, Padre, puedan hacer su servicio de excelencia, Señor, siempre sabiendo y creyendo en las jerarquías que el pueblo le decía: Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Padre dijo: me habréis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, diezmar y ofrendar. En la pantalla están apareciendo los datos en los cuales tú puedes hacer tu transferencia, tu depósito, y o si quieres asistir a la iglesia en un horario de 9 a 6 de la tarde, con mucho gusto mis hermanos van a recibir tus diezmos, tus ofrendas y van a bendecir tu vida. Así es que yo bendigo tus finanzas, yo bendigo tu dinero, bendigo todo lo que con amor siembras en la casa de Dios, y sabemos que será multiplicado en un 100 por 1. Así es que será hasta el próximo miércoles que nos veamos en este mismo horario para una enseñanza más acerca del amor por nuestra casa, y el domingo nos vemos en la iglesia
a las 11 o 12 del mediodía. Muchas gracias por estar al pendiente. Te bendigo, mi cariño, te mando un abrazo. Mi cariño está contigo, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.